Vete de mi casa, no quiero a una drogadicta bajo mi techo. Esas fueron las últimas palabras que mi padre me escupió antes de empujarme hacia el porche, en medio de una tormenta de noviembre que congelaba los huesos. Tenía solo 16 años. Ni siquiera llevaba una chaqueta, mis manos solo apretaban una mochila escolar llena de ejercicios de trigonometría sin terminar. La puerta se cerró, el cerrojo giró con un eco definitivo y me quedé allí, bajo la lluvia torrencial, sin entender cómo mi mundo se había reducido a cenizas en apenas media hora. Exactamente 3 horas más tarde, la Guardia Civil llamaría a su puerta y su rostro se volvería más pálido que la cal, pero para entonces, ya sería demasiado tarde para las disculpas. Ahora tengo 30 años. Vivo en Madrid, observando cómo las gotas de lluvia resbalan por el cristal de mi despacho. Sobre mi mesa hay una carta de una residencia de ancianos en las afueras de Sevilla. Mi padre se está muriendo y suplica perdón tras 14 años de silencio absoluto. Pero lo único que puedo sentir es ese mismo frío punzante de aquella noche. Todo empezó un jueves cualquiera que no presagiaba nada malo. Volvía del instituto calculando mentalmente si me llegaba la paga para comprarme una sudadera nueva. Era la típica adolescente, buenas notas, algo introvertida, con mis planes sencillos para la tarde. Pero al cruzar el umbral de nuestro chalet en la urbanización Los Olivos, lo sentí en la piel, algo iba mal. Mi padre, Ricardo, estaba en el salón, a punto de estallar. Tenía la cara roja de pura rabia, le temblaban las manos y estrujaba un fajo de billetes de 50 euros y varios botes de pastillas vacíos. Detrás de él, como una sombra, estaba mi hermana mayor, Elena. Tenía 21 años y parecía el vivo retrato de la desolación. Se tapaba la boca con la mano, con los ojos empañados en lágrimas falsas, pero alcancé a ver ese destello fugaz de triunfo antes de que lo ocultara. Mi padre ni siquiera me dejó soltar la mochila. Empezó a gritar como si yo hubiera prendido fuego a la casa con todos dentro. Bramaba que llevaba meses robándole dinero de la cartera, que compraba pastillas y las escondía en mi habitación. Según él, Elena había encontrado por casualidad las pruebas, un escondite en mi cómoda, botes en el armario e incluso capturas de pantalla de mensajes donde hablaba con camellos. Intenté balbucear algo, explicar que jamás había tocado su dinero, que nunca había visto esas pastillas, pero las palabras se me anudaron en la garganta. Comprendí que no me escuchaba. Su mente ya había sido envenenada por las mentiras que Elena le había servido durante todo el día, bañadas en un almíbar de preocupación por su hermanita. Ella seguía allí sollozando, contándole a mi padre cuánto tiempo llevaba intentando ayudarme, y que ya no podía callar más por miedo a que me destruyera la vida. Fue una actuación digna de un Goya, y mi padre se tragó cada palabra como si fuera el Evangelio. En ese instante supe que mi sentencia estaba dictada. Me agarró del brazo con tal fuerza que supe que tendría moratones al día siguiente y me arrastró hacia la salida. Recogió mi mochila del suelo y me la lanzó al pecho con tal violencia que tropecé hacia atrás, cayendo fuera de la casa. Afuera rugía una tormenta eléctrica, la temperatura había caído en picado y el cielo parecía de tinta. Lárgate, repitió mirándome con un odio que se le dedica a un extraño. Y no vuelvas hasta que seas una persona normal. La puerta se cerró de golpe. Me quedé en el porche calada hasta los huesos en menos de un minuto, esperando. Esperaba que la puerta se abriera, que alguien saliera y dijera que era un error estúpido, una broma macabra. Pero las luces de la casa se apagaron y me quedé sola en la oscuridad, dándome cuenta de que con 16 años, acababa de convertirme en una indigente. No llevaba el móvil, se estaba cargando en mi cuarto, donde tenía prohibido entrar. No tenía abrigo ni un euro, solo libros de texto y una barrita energética a medio comer en el bolsillo de la mochila. Empecé a caminar por inercia. Mi cuerpo eligió la única dirección que me daba seguridad, la casa de mi abuela Adela. El problema era que estaba a 12 kilómetros, siguiendo una carretera nacional muy transitada. Un día cualquiera habría sido un paseo largo, pero de noche, bajo una lluvia gélida y con zapatillas de lona, esa distancia parecía infinita. Caminé por el arcén mientras los coches pasaban a toda velocidad, salpicándome de agua sucia. Nadie frenaba. Yo era solo una sombra en la carretera, un desecho que nadie quería ver. Después de 1 hora y media, dejé de sentir los dedos y mis dientes castañeaban con tanta fuerza que pensé que se romperían. Pero seguí caminando porque sabía una cosa, si me detenía, no volvería a levantarme.
Logré caminar exactamente 6,5 kilómetros antes de que mi cuerpo simplemente dejara de obedecer. Recuerdo haberme apoyado contra un buzón de correos oxidado. El asfalto frío del arcén me mordía las rodillas mientras éstas cedían. Pensé que si cerraba los ojos solo un minuto, los escalofríos se detendrían. La lluvia ya no parecía agua, se sentía como miles de agujas cosiéndome al pavimento. Todo se volvió negro allí mismo, a la orilla de la carretera Nacional 4, y sinceramente, no me importaba si volvía a despertar. Pero entonces, hubo una luz. No fue la luz blanca de la que habla la gente, sino el resplandor amarillento y violento de unos faros y el chirrido de unos neumáticos sobre el suelo mojado. Una mujer llamada Doña Clara Méndez volvía a casa tras su club de lectura y vio un bulto de ropa empapada que resultó ser una chica de 16 años agonizando. Clara no era una desconocida cualquiera, era una inspectora jubilada de servicios sociales con 35 años de experiencia viendo qué sucede cuando los padres eligen la crueldad por encima de sus hijos. Me envolvió en una manta térmica y llamó a emergencias antes de que yo supiera siquiera que me estaban salvando. Mientras me llevaban de urgencia al Hospital General del Sur con una hipotermia severa, la vida en la casa seguía como si nada. O al menos, eso creía Elena. Durante las siguientes 2 semanas, viví en una bruma de sábanas estériles y olor a desinfectante industrial. Mi abuela Adela llegó antes incluso de que los médicos terminaran de tomarme las constantes. No lloró, estaba demasiado ocupada estando furiosa. Se quedó al pie de mi cama como una gárgola de pelo plateado, protegiéndome de un mundo que había intentado borrarme. Mi padre intentó aparecer una vez a los 2 días, pero Adela lo interceptó en el pasillo. No oí lo que le dijo, pero escuché el tono de su voz, era el sonido de un puente siendo dinamitado hasta los cimientos. No volvió a intentarlo. Se quedó en aquel chalet con Elena y su nueva mujer, Beatriz, convenciéndose de que él era la víctima de una hija conflictiva. Para entender por qué lo hizo Elena, hay que entender el dinero. Mi madre, Carmen, había muerto de cáncer cuando yo tenía 11 años. Ella fue la única que vio a Elena tal como era, manipuladora, caprichosa y profundamente celosa de cualquier cosa que no pudiera controlar. Antes de morir, mamá dejó 2 fondos de inversión, 40.000 euros para cada una, accesibles solo al cumplir los 18. Elena se había pulido los suyos en menos de un año. Se los gastó en un coche blanco deportivo, bolsos de marca y en su novio, Hugo, un tipo que siempre vestía trajes caros pero que nunca parecía tener un trabajo que no implicara inversiones de riesgo y estafas con criptomonedas. Para cuando yo cumplí los 16, Elena estaba en la ruina y Hugo la presionaba para conseguir más. Mis 40.000 euros estaban allí intocables, a menos que yo fuera declarada legalmente incapacitada o institucionalizada por algo como, por ejemplo, una adicción grave. En ese caso, se nombraría un tutor familiar para gestionar mis fondos. Elena no solo quería echarme de casa, quería cosechar mi herencia. Vivir con la abuela Adela esas primeras semanas fue como aprender a respirar de nuevo. Su casa olía a canela y libros viejos, un contraste radical con la tensión asfixiante de la casa de mi padre. Pero el silencio de su parte era ensordecedor. Ni llamadas, ni disculpas, ni un ¿estás bien? Solo una carta formal de un abogado que Elena le había convencido de contratar, notificando que querían trasladar mis pertenencias a casa de Adela de forma permanente. Estaban haciendo limpieza general, literalmente. Elena incluso fue a mi instituto a decirles a mis profesores que yo me había fugado por mis problemas con las drogas. Estaba pintando el retrato de una chica perdida, ladrillo a ladrillo, asegurándose de que si alguna vez intentaba decir la verdad, me vieran como una adicta mentirosa tratando de desviar la culpa. Lo más retorcido fue lo de Beatriz. Se había casado con mi padre 2 años después de que mamá muriera, y deseaba desesperadamente una familia perfecta. Elena se la dio siendo la hija buena, la que se quedaba, la que cocinaba y la llamaba mamá. Yo no pude hacerlo. No podía llamar mamá a una extraña cuando aún sentía el perfume de mi madre en el fondo de mi armario. Eso me convirtió en el problema. A ojos de Beatriz, yo era el cristal roto en su mosaico perfecto. No solo creyó las mentiras de Elena, las alentó porque era más fácil exiliar a una villana que consolar a una niña en duelo. Mientras me sentaba a la mesa de la cocina de Adela, sosteniendo una taza de té con manos que aún temblaban por el frío, comprendí que no solo luchaba por mi reputación.
Luchaba contra una familia que había decidido que yo valía más para ellos como una tragedia que como un ser humano. Y el mes aún no había llegado a la mitad. A mitad de mes mi vida se sentía como un choque de trenes a cámara lenta. Mientras yo intentaba concentrarme en recuperar los exámenes del instituto en casa de Adela, Elena estaba ocupada perfeccionando su papel de hermana rota por la adicción de la pequeña. Pero cometió un error táctico monumental, olvidó que los rastros de papel no tienen sentimientos. Mi abuela no solo me dio una cama, me puso en contacto con un abogado que era un auténtico perro de presa, don Julián Valdés. Julián era amigo de la familia desde hacía décadas y analizó las pruebas que mi padre había entregado a la policía con una mirada de puro asco. Adriana, me dijo usando mi nombre con seriedad, la gente que planea crímenes no suele ser tan lista como cree. Solo son más ruidosos. La tensión estalló el día 18. Mi padre, azuzado por Elena y Hugo, presentó una petición formal en el juzgado para que se me ingresara en un centro de rehabilitación de régimen cerrado. Fue un movimiento a sangre fría. Si un juez firmaba ese papel, me encerrarían durante meses, y Elena tendría la incapacidad legal que necesitaba para hincar el diente a mis 40.000 euros. Ni siquiera vinieron a casa a decírnoslo, enviaron a un procurador como si fuéramos extraños en una disputa comercial. Cuando Adela leyó la notificación, no gritó. Simplemente cogió el teléfono, llamó a Julián y dijo: «Se acabó el jugar limpio. Abre la caja fuerte». Esa fue la semana en que los investigadores empezaron a rastrear la huella digital de nuestra antigua casa. Resultó que Elena llevaba meses usando la tarjeta de débito de mi padre. Conocía el número secreto porque ella se encargaba de las facturas del hogar desde que Beatriz se mudó. Encontramos un reintegro de 750 euros, la cantidad exacta que mi padre me acusó de robar, registrado a las 2:47 el mismo día que me echaron. En ese preciso instante, yo estaba en clase de química. Mi profesor, el señor Moreno, incluso me había pasado lista en el laboratorio. Era imposible que yo estuviera en un cajero a 20 kilómetros de distancia. Pero Elena aún no sabía que la estábamos vigilando. Seguía creyéndose ganadora. Incluso tuvo la audacia de enviarme un mensaje desde un número oculto diciendo: «Confiesa ya que tienes un problema, Adriana. Si lo admites, quizá papá te deje volver. Si no, vas a acabar en un reformatorio del Estado». El conflicto llegó al punto de ebullición cuando Elena se presentó en la puerta de Adela sin avisar. No vino sola, trajo a Hugo. Él se quedó en el porche con su traje italiano barato con aire de suficiencia, mientras Elena intentaba entrar por la fuerza. Empezó a gritar que Adela me estaba consintiendo y que yo estaba mancillando el legado de mi madre. No era una conversación, era una agresión. Hugo dio un paso hacia mí cerniéndose sobre mi hombro y me dijo que si no firmaba los papeles de la tutela voluntaria, se asegurarían de que nunca viera un céntimo de mi herencia. Incluso llegó a agarrarme del brazo, el mismo brazo que mi padre me había dejado amoratado una semana antes. Fue entonces cuando el miembro silencioso de nuestra casa, doña Clara, la mujer que me rescató en la carretera, salió de la cocina. Había ido a visitar a Adela para ver cómo seguía mi recuperación. No levantó la voz. Simplemente mostró su teléfono, que estaba grabando cada palabra de Hugo y Elena. «He pasado 30 años poniendo esposas a gente como vosotros», dijo Clara, con una voz que sonaba como piedras chocando. «Tenéis 10 segundos para salir de esta propiedad antes de que llame a la policía y les entregue esta grabación de vuestro intento de extorsión a una menor». El rostro de Elena cambió de hermana preocupada a animal acorralado en un segundo. Comprendió por primera vez que el mundo no eran solo ella y mi padre cegado. Ahora había adultos en la sala, y jugaban para ganar. Pero lo peor estaba por venir. Esa noche Julián llamó con un descubrimiento que me revolvió el estómago. Había rastreado los números de serie de los botes de pastillas que Elena encontró en mi armario. No eran drogas de la calle. Era una medicación de alta dosis para la ansiedad recetada 3 semanas antes en una farmacia del centro. ¿El nombre en la receta? Hugo Barroso. No solo me habían tendido una trampa con basura cualquiera, habían usado la propia medicación de Hugo para construirme una jaula. Mi padre había estado viviendo en una casa con una ladrona y un estafador, y estaba tan desesperado por la vida perfecta que Elena le prometía que estuvo dispuesto a dejar que su hija menor se congelara de frío para mantener viva la ilusión.
El mes se acababa y la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La última semana de octubre se sintió como el aire justo antes de que caiga un rayo, pesado, metálico y asfixiante. Mi padre y Elena se habían atrincherado en su mentira, negándose incluso a mirar las pruebas que Julián les había enviado. Estaban convencidos de que al tener la prueba física, el dinero y las pastillas que ellos mismos habían plantado, tenían todas las cartas bajo control. Pero Julián guardaba un último movimiento. Logró adelantar nuestra audiencia de custodia de emergencia al día 29, solo 2 días antes de que terminara el mes. Pasé esas noches en casa de Adela sobresaltándome con cada sombra, aterrorizada de que Hugo regresara o de que mi padre apareciera para llevarme a la fuerza. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, viendo cómo los adultos decidían mi destino mientras yo solo intentaba recordar qué se sentía al ser una niña que solo se preocupaba por la trigonometría. La noche antes de la audiencia, recibí un correo electrónico anónimo con un archivo de vídeo granulado. Al darle al play, se me detuvo el corazón. Eran las imágenes de una cámara de seguridad de un estanco a 2 manzanas del gimnasio de Elena. La fecha era de 5 días antes de que me echaran de casa. En el vídeo Elena estaba en el mostrador comprando un teléfono móvil de prepago barato. Sonreía y charlaba con el dependiente. Luego la cámara la captaba saliendo al aparcamiento y subiendo a su coche blanco. Sentada en el asiento del copiloto, clara como el día, estaba la mujer de mi padre, Beatriz. En ese momento el suelo desapareció bajo mis pies. Había pasado 3 semanas pensando que Beatriz era solo una espectadora pasiva. Pero allí estaba ayudando a Elena a comprar el teléfono desde el cual se enviaron los mensajes falsos de los camellos al móvil de mi padre. No era solo un plan de Elena, era una conspiración. Beatriz no solo quería una familia perfecta, me quería fuera para ser la única mujer de la casa, y estaba dispuesta a arruinar la vida de una chica de 16 años para lograrlo. Se lo enseñé a Adela, y por primera vez vi a mi abuela sentir miedo de verdad. No solo son codiciosas, Adriana, susurró. No tienen corazón. La mañana de la audiencia, el juzgado de Sevilla parecía una tumba. Mi padre estaba sentado a un lado con aspecto demacrado y gris, flanqueado por Elena y Beatriz. Elena vestía un modesto vestido negro como si fuera a un funeral, con la mirada baja en una imitación perfecta de hermana desconsolada. Cuando entré con Adela y Julián, mi padre ni siquiera me sostuvo la mirada. Miraba al suelo con la mandíbula apretada, aferrado todavía al orgullo que lo obligó a tirar a su hija a una tormenta. Realmente creía que era el padre ejemplar protegiendo su hogar de una hija enferma. No tenía idea de que las 2 mujeres que tenía al lado eran las que habían provocado el incendio. El dilema moral me golpeó mientras la jueza revisaba los documentos. Julián se inclinó y me susurró que teníamos suficiente no solo para ganar la custodia, sino para que Elena y Beatriz fueran arrestadas por fraude y desamparo de menores. Si pulsamos este botón, Adriana, tu padre lo pierde todo, me dijo Julián. Se quedará solo, su matrimonio acabará en una celda y será el hazmerreír de todos. ¿Quieres destruirlo o simplemente quieres ser libre? Miré a mi padre, aquel hombre que me había acunado de bebé y que le prometió a mi madre moribunda que nos cuidaría. Era un necio, un cobarde y un fracasado. Pero al verlo allí, tan fácilmente manipulado por la gente en la que confiaba, sentí una oleada de asco y compasión. Si contaba toda la verdad, ganaría, pero sería yo quien destrozara definitivamente lo que quedaba de nuestra familia. La jueza levantó la vista, con ojos afilados tras sus gafas. Señorita García, dijo mirándome directamente. Antes de revisar las pruebas digitales, ¿tiene algo que quiera decir a este tribunal? El silencio fue absoluto. Podía oír la respiración agitada de Elena. Tenía el vídeo en mi bolsillo. Tenía los registros bancarios. Tenía el poder de acabar con todos ellos. Cierro la carta de la residencia. Al final, aquel día en el juzgado, elegí la libertad sobre la venganza total. Presenté pruebas suficientes para que la jueza me diera la custodia total a mi abuela y prohibiera a mi padre acercarse a mí, pero guardé el vídeo de Beatriz en un cajón. No por ella, sino por el recuerdo de mi madre, para no ver a mi padre morir en vida aquel mismo día. Poco después la verdad salió a la luz de otras formas. Elena acabó huyendo con el resto del dinero de mi padre y Hugo fue detenido por otros fraudes. Beatriz lo abandonó cuando las deudas empezaron a ahogarlos.
Mi padre se quedó en ese chalet vacío, rodeado de los ecos de sus malas decisiones, hasta que su mente empezó a fallar y terminaron llevándolo a esa residencia en las afueras. Miro por la ventana de mi oficina. El cheque de 40.000 euros que salvó mi carrera hace años fue el último vínculo con ellos. Tomo una decisión. No voy a ir a Sevilla. No voy a concederle el perdón que busca para limpiar su conciencia antes de morir. No hay odio en mí, solo un frío vacío que ninguna disculpa puede llenar. Doblo la carta, la guardo en el cajón y vuelvo a mi trabajo. Afuera, la lluvia de Madrid sigue cayendo, pero esta vez, yo estoy a salvo y hace calor. Me puse de pie, con las piernas pesadas como el plomo, y miré a mi padre. Por un fugaz segundo vi un destello del hombre que solía prepararme tortitas los sábados, pero estaba sepultado bajo capas de terquedad y el veneno que Elena le había suministrado. No saqué el vídeo de inmediato. No grité. Solo hablé. Papá, dije con la voz quebrada pero firme, yo estaba en clase de química cuando robaron ese dinero. Estaba caminando 12 kilómetros bajo un temporal mientras tú veías la tele. No quiero tu dinero, y no quiero volver a verte en un juzgado. Solo quiero que sepas que las personas que tienes sentadas al lado son las que apagaron la luz de esta familia. Entregué el sobre con las pruebas, las fotos del banco, los registros de la farmacia y las capturas de la compra del móvil de prepago, directamente a la jueza, no a los abogados. No me guardé nada. La jueza Morales pasó 10 minutos en absoluto silencio, pasando las páginas. La atmósfera de la sala pasó de ser pesada a eléctrica. Elena empezó a juguetear con el dobladillo de su vestido, su máscara de hermana devastada finalmente se agrietaba. Cuando la jueza llegó a las fotos de Beatriz en el estanco, miró por encima de sus gafas con una precisión fría y aterradora. Señor García, dijo la jueza con una voz que resonó como un mazo, usted no solo ha fallado como padre. Ha permitido que su hogar se convierta en un nido de conspiración criminal contra una menor. La resolución fue rápida y brutal. La jueza concedió la custodia total y permanente a mi abuela Adela en el acto. Mi padre fue condenado a pagar la pensión máxima y se le retiró cualquier derecho sobre mi fondo de inversión. Pero la verdadera explosión ocurrió fuera de la sala. Al salir, la policía, que ya había sido avisada por Julián y Clara, interceptó a Elena y a Beatriz en el pasillo. Elena fue acusada de fraude, robo y denuncia falsa. Beatriz fue señalada como cómplice necesaria. Mi padre se quedó en medio del corredor, viendo cómo les leían sus derechos a su mujer y a su hija mayor, con la cara de un hombre que acababa de darse cuenta de que había estado durmiendo en un nido de víboras. Intentó caminar hacia mí con la mano extendida, pero Adela se interpuso como un muro de hierro. La echaste a la lluvia, Ricardo, dijo ella. No te atrevas a intentar entrar ahora en su sol. El mes terminó con una quietud extraña. Elena evitó la cárcel mediante un acuerdo, pero terminó con antecedentes penales que la perseguirían de por vida, se acabaron los trabajos de lujo y su estatus de hija de oro. Actualmente trabaja en el turno de noche de un almacén y no me ha hablado en más de una década. Beatriz dejó a mi padre 6 semanas después de la audiencia, llevándose la mitad de lo que le quedaba antes de mudarse a la costa. Mi padre acabó solo en aquel chalet grande y vacío, que terminó vendiendo para pagar las costas legales y la restitución del dinero que Elena había robado. 13 años después, estoy en mi casa de Madrid, con la carta de la residencia sobre el regazo. Al final, sí fui a verlo antes de que falleciera. Era la sombra de un hombre roto por un ictus y por el peso de sus propios remordimientos. Me pidió perdón hasta que se quedó sin aliento, llorando por aquella noche de noviembre. Le dije que lo perdonaba, pero no le dije que lo quería. Puedes perdonar a alguien por ser un necio, pero no siempre puedes recuperar el amor que esa persona tiró bajo la lluvia. Ahora me doy cuenta de que algunas tormentas no vienen para despejar el camino, vienen para mostrarte quién está dispuesto a mojarse contigo. Perdí a un padre y a una hermana aquel mes, pero encontré una vida construida sobre la verdad en lugar de una mentira perfecta. Miro a mi prometido, Marcos, y sé que si el cielo vuelve a oscurecerse, él será quien sostenga el paraguas, no quien me empuje fuera de casa. El ciclo del silencio se ha roto. Ya no soy la chica de 16 años en el arcén de una carretera nacional. Soy la mujer que atravesó la tormenta y salió seca por el otro lado.